Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas cuando sea la mitad de mi reino, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue para preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Pasen el amor de Cristo y fortalecen el Espíritu Santo. El día de hoy, en la Iglesia Universal, recordamos el martirio de Juan el Bautista. Y realmente, mis queridos hermanos, ¿cuántos santos no han entregado su vida por Cristo y por el mismo Evangelio? Y muchas de las veces, cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, cuando te das la oportunidad de conocer a Dios y que le permites que su Espíritu Santo actúe e interactúe en tu vida, te sorprendes de todos los cambios. Y en ese momento, el miedo no es tu amigo, lo vuelves tu aliado, porque simple y sencillamente no hay que temer absolutamente nada, sino permitir que todo y cada uno de los acontecimientos que se van dando sean en nombre de Dios. Y realmente Juan el Bautista siempre se encargó de estar predicando la palabra de Dios. Él fue el que vino ahora sí que a encaminar a todas aquellas personas para que cuando Jesús empezara su vida prédica, pues obviamente ya la gente tuviera una noción de que el Mesías ya estaba por venir a la tierra, ya estaba por empezar a hacer grandes cambios en nuestra vida, ya empezaba ahora sí que a realizar su vida pública. Y realmente, mis queridos hermanos, Cristo siempre tuvo la humildad y edificaba a Juan el Bautista. Tan es así que le permitió que él mismo lo bautizara, así como lo hacía con otras personas, para que empezaran a formar parte del reino de Dios. Y de verdad, cuando Juan el Bautista empezó a antecesar el camino de Cristo, pues obviamente es cuando se empiezan a dar todos esos cambios. De verdad, mis queridos hermanos, muchas de las veces los seres humanos no predican la palabra de Dios por miedo al rechazo, por miedo al que dirán. Realmente no sabes muchas de las veces cómo va a reaccionar la gente, pero si tú le permites al Espíritu de Dios que Él sea el que hable por ti, créeme, mi querido hermano, se comunicará con el espíritu de las demás personas. Y eso era lo que le pasaba a Herodes cuando escuchaba la voz de Juan el Bautista, porque realmente en su voz hablaba el Espíritu de Dios y empezaba a tocar hasta lo más profundo de su corazón.
Por eso cuando Él le dice, no te está permitido el estar con la mujer de tu hermano. O sea, realmente, mis queridos hermanos, muchas de las veces cuando tú predicas la palabra de Dios, va a haber personas que les va a caer tantas pedradas que no querrán escucharlo. Y créeme, mis queridos hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios empieza a tocar tu corazón, pues empieza a quemar, empiezas a sentir ese fuego abrasador que empieza a destruir aquello malo y poco a poco va quitando capas que en algún momento se convertirán, ahora sí que en nada. Y esas capas, de verdad, mis queridos hermanos, son las que a veces nos mantienen en un estado de ceguedad y que no nos permiten, mi querido hermano, el poder seguir avanzando. Ojalá que nosotros tuviéramos esa sabiduría de poder reconocer en cada uno de nuestros hermanos la presencia de Dios y permitirle que Él nos hable por medio de cada uno de ellos y que ese mensaje nos llene de vida. Herodías, a su vez, pues empezó a manipular toda la situación para que las cosas se dieran como ella ya se lo había propuesto. Y realmente, mis queridos hermanos, ni siquiera te puedo garantizar que eso detuvo a Juan el Bautista de seguir predicando la palabra de Dios. Lo tuvo que decapitar para que en ese momento se parara su obra. Pero te puedo garantizar que si el legado de Juan el Bautista era tan grande, ni siquiera la muerte lo iba a detener. ¿Qué fue lo que sucedió con Cristo? Realmente los fariseos cometieron también el mismo crimen contra Jesús, mas sin embargo el legado de Cristo ahí fue donde estaba iniciando. Las cosas tienen que pasar para que se dé uno cuenta si realmente estás haciendo bien la obra. Como dice el canto, si el grano de trigo no muere, no sabes si va a dar fruto eterno. O sea, realmente cuando el trigo en ese momento se muere, pues es cuando salen las semillas, salen los frutos y te das cuenta de todo lo maravilloso que se empieza a dar a partir de ese instante. Y así debemos nosotros, mi querido hermano, de poder llevar la vida de nuestro Maestro Jesús a cada una de las personas para empezar a llegar hasta lo más profundo de su corazón. Te repito, Herodías y Herodes, pues realmente les costaba mucho trabajo escuchar las prédicas de Juan, porque muy en el fondo, pues empezaba a carcomer toda esa podredumbre que se encontraba en ellos. Y empezaba ahora sí que a dar fruto las palabras de él, pero no se permitieron el seguirle escuchando y el darse la oportunidad de poder conocer a un Dios vivo. Herodías decidió seguir en el pecado y así muchas personas van a optar por tener una vida de cambio cuando se les predica la palabra de Dios, o hay otras que simplemente se van a cruzar de brazos y buscarán el matar la fe de esas personas, el cortarle la cabeza, porque a nadie le gusta que le digan sus errores, que le digan sus defectos. A nadie le gusta escuchar la verdad de aquellas personas que conocen la palabra de Dios. Pero créeme, mi querido hermano, que mientras tú estés haciendo las cosas de la mejor forma posible, que no te importe lo que el mundo diga, sino simple y sencillamente que te importe lo que Dios va a estar haciendo en ti, la obra tan maravillosa que Dios va a estar haciendo por tu medio. Y eso es lo que te debe de preocupar. Habrá muchas personas que les duela el hecho de que tú estés predicando la palabra de Dios, pero créeme, no podrán ni siquiera tocarte un solo pelo si Dios mismo no lo permite. Realmente cuando las personas obran y actúan en el nombre de Dios, créeme, mis queridos hermanos, a la gente ahora sí que se le dan las cosas de una manera maravillosa, y los enemigos tarde o temprano se retiran, porque créeme que al enemigo no le gusta que haya personas que prediquen en el nombre de Dios. Pero te puedo garantizar, mi querido hermano, que Él no tiene potestad con aquellas personas que definitivamente toman la elección de ser verdaderos hijos de Dios, de ser verdaderos discípulos de Cristo, y que se dan la oportunidad
de poder predicar la palabra de Dios, de poder estudiar el Evangelio, de poder conectar con ese Espíritu que el día de hoy te está hablando y que te está diciendo: arrepiéntete y cree verdaderamente en las Escrituras, cree verdaderamente en lo que Dios tiene para ti y en la obra que va a empezar a realizar en ti si tú se lo permites. Créeme que Dios es un caballero y no va a hacer nada que tú no quieras. Simple y sencillamente, si tú en este momento te dejas tocar por lo más profundo de ese corazón, yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que hará una obra maravillosa. Y te repito, mi querido hermano, habrá quienes quieran callarte, habrá quienes quieran cortarte la cabeza, así como sucedió, y empezarán a tratar de manipular todas las piezas, incluso a otras personas, para poder sacarte de ese entorno. Pero créeme que si Dios te está poniendo, es justamente porque sabe la fuerza y la capacidad que tienes y que tú como discípulo día con día vas a ir desarrollando. Que nada te dé miedo, que nada te espante, porque realmente cuando Dios empieza a tocar las fibras de cada una de las personas por medio de tu voz, por medio de lo que tú estás predicando, créeme, mi querido hermano, ahí no hay poder humano que te pueda detener. Y créeme, el poder divino es mucho más grande. Ojalá que todos tengamos ese grado de fe y que le permitamos a Dios que nos use como instrumento para poder llegar a la vida de todas y cada una de las personas que nos están esperando allá afuera. Y que así como Juan, él empezó a predicar la palabra, empezó a anunciar el Evangelio, así como Cristo fue ese profeta que llegó a esta tierra para tocar hasta lo más profundo del corazón y siendo un instrumento de Dios, ojalá que también nosotros así nos demos esa gran oportunidad y te sorprenderás del cambio que hará en ti y del cambio que saldrá para todas aquellas personas que lo necesiten. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendice, mis queridos hermanos. Paz y bien.